Buenas noches, colegas. Bienvenidos. Les saluda Nelly Tuesta de parte del grupo Líder en Ti y les damos la bienvenida a este ciclo de conversatorios del trabajo social que hemos venido desarrollando desde el mes de junio. El día de hoy vamos a continuar ya con el séptimo conversatorio, ¿no? Y esperamos que todo este conocimiento esté brindando aportes a la carrera, ¿no? De eso se trata, estos espacios académicos de diálogo, y estamos invitando a que conozcan todas las experiencias de los colegas que muy amablemente vienen a compartir sus conocimientos para poder retroalimentarnos todos. Bueno, el día de hoy vamos a abordar el tema, la dimensión ética política de la investigación en el trabajo social peruano, y tenemos a un gran invitado, ¿no? que es Carlos Quispe. Él es trabajador social, ¿no? Él es coautor del libro La promoción social, una práctica desde el trabajo social. Él ha hecho un serum en trabajo social en el Centro de Salud Santa Clara de Ate Vitarte. También ha laborado en la Casa Hogar Nuestros Pequeños Hermanos, donde ha sido educador social, y también ha laborado en el Centro de Atención Residencial Geronto Geriátrico Ignacia Rodulfo, viuda de Canevaro. Entonces le damos la bienvenida a Carlos, y ustedes, mientras Carlos va dando su ponencia, pueden ustedes hacer las preguntas a través del chat, y luego que termine Carlos vamos a aperturar los micros para que puedan hacer sus preguntas. Bienvenido, Carlos. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí, claramente. Bienvenido, Carlos. Bueno, ante todo, muy buenas noches a todos los colegas que se hacen presentes en esta oportunidad. Primero quiero agradecer por la invitación a la colega Nelly Tuesta, que creo que es muy importante que se... Carlos, disculpa, tu cámara no se ve, no se te ve. Bueno, ahí está, no se ve. ¿ahí? Ahí sí, ahí está. Ya, bueno, ante todo, primero quiero agradecer por la invitación a la colega Nelly Tuesta. Creo que es muy importante que se genere este tipo de eventos, este tipo de encuentros donde podamos también mostrar algunas experiencias, apreciaciones, perspectivas que podamos tener, ¿no? Dentro del colectivo del trabajo social. Y creo que es muy importante, ¿por qué? Porque precisamente vamos a contextualizar esta situación. Muchos de nosotros a veces hablamos y comentamos que el trabajo social peruano no está posicionado, o que el trabajo social peruano no está reconocido dentro del ámbito laboral peruano.
Y justamente esto se precisa mayormente en el contexto en el cual estamos viviendo, que es el contexto de la ley de enfermería, que es una ley que directamente choca contra nuestras funciones ontológicas. O sea, nosotros como profesión y como disciplina siempre nos hemos caracterizado desde un inicio, desde que hemos nacido propiamente dicha, con las determinaciones sociales. El hecho de que nosotros somos una profesión que nos abocamos a confrontar y enfrentar las problemáticas sociales de una sociedad. O sea, bajo esa situación, nuestro ámbito disciplinar y nuestro ámbito interventivo radica precisamente en las problemáticas sociales, radica en el conjunto de problemas sociales, de problemas como la pobreza, la exclusión social, la, la vulnerabilidad social, etc. Pero al no tener nosotros un soporte teórico, al no tener una explicación argumentativa expresada en artículos, en investigaciones, en libros, qué sé yo, es que se da y dejamos esa alternativa de que otras disciplinas aprovechen ese vacío. O sea, muchas veces decimos que no hay un posicionamiento, pero este posicionamiento o esta falta de posicionamiento se debe en gran medida a que nosotros mismos dejamos esos vacíos. Y voy a explicar que dentro del posicionamiento, el ámbito investigativo del trabajo social es muy importante. O sea, mucho se habla que el posicionamiento pasa solamente por el ámbito laboral, y a mi parecer no, que el posicionamiento profesional pasa necesariamente porque el trabajo social tenga también un sustento argumentativo, tenga un sustento teórico, un sustento disciplinar de por qué nosotros tenemos que actuar en determinadas situaciones y no otras carreras. Voy a explicar eso y voy a ligarlo, que la relación entre el posicionamiento profesional está evidentemente ligado a cuán es nuestro nivel de investigación, ¿ya? Vamos a dar ejemplos concretos. Para empezar, cuando se habla de la investigación en el trabajo social, tenemos que situarnos dentro de cómo surge. O sea, nosotros como profesionales o como disciplina social, nos han caracterizado únicamente como aquel profesional que interviene, como aquel profesional que se aboca a dar solución a las problemáticas sociales. O sea, siempre, ¿eh? O sea, cuando hay un problema o cuando sucede algo dentro de un ámbito laboral, llamen a las trabajadoras sociales, llaman al asistente social. O sea, siempre nos han visto o existe ese imaginario social de que el trabajo social solamente es un trabajo social que interviene y no un profesional que piensa, no un profesional que reflexiona. ¿Y por qué? Porque a inicios del siglo XXI, a inicios del desarrollo capitalista, el grupo social de la burguesía o de la clase dominante de aquel tiempo eh, eh, demanda un conjunto de profesionales, demanda un conjunto de disciplinas o de científicos sociales que se hagan cargo de las diversas facetas de la vida social. Por ejemplo, sociología. Sociología va a ser aquel agente profesional, colectivamente hablando, que se va a encargar del estudio de la sociedad, de estudio de las problemáticas sociales, ¿no? O sea, pero esa situación de demanda que le genera la sociología le está dando una impronta de un profesional que tiene que pensar y tiene que interpretar la realidad. O sea, el objeto de estudio de la sociología es el ámbito de la sociedad y sus problemáticas sociales, desde un ámbito interpretativo, desde un ámbito explicativo. A ver, por ejemplo, en el siglo XXI también, para que surja la sociología, la antropología, perdón, la antropología es una disciplina y es una profesión para que actúe en función al control cultural, para que dé explicaciones desde el ámbito cultural de las sociedades, ¿me entiende? Para que surja la arqueología surgió para el descubrimiento de los restos arqueológicos. Para que surja la historia surge para dar una explicación o una narrativa a la memoria o a la historia de las sociedades. Pero a diferencia de estas disciplinas, el trabajo social surge, ¿cómo surge? No surge, al trabajo social no lo demandan precisamente para que explique teóricamente la realidad. Al trabajo social lo demandan ¿para qué? Para que actúe frente a las problemáticas sociales. Por ejemplo, cuando había una situación de pobreza, o cuando un obrero caía en desgracia social,
o cuando existía familias abandonadas o niños en la calle. Al trabajo social le demandan para que actúe, sin mediar el acto del pensar o el acto de reflexionar, simplemente para que actúe operativamente, para que actúe pragmáticamente. Esa es la impronta histórica, o sea, ese es el sello histórico que a mi parecer nos ha determinado en gran medida que a nosotros nos consideren solamente como un profesional que ejecuta, pero no como aquel profesional o disciplina que piense o que genere producción teórica. Esa es ahí la explicación, a mi parecer, estructural de por qué el trabajo social hoy en día se le considera, o dentro de las ciencias sociales, se lo considera, se le cataloga como aquel profesional que solamente está para cumplir y dar soluciones inmediatas. O sea, la visión inmediatista nos ha permeado, nos ha marcado tremendamente en nuestra ontología histórica, que ha determinado que muchas veces nosotros mismos no rompamos ese sello histórico. ¿Me entiendes? Pero, por ejemplo, pero ese proceso de esa consideración pragmática o práctica que nos tienen a nivel del imaginario de las ciencias sociales, se viene rompiendo. Por ejemplo, si yo te digo el trabajo social de Argentina, el trabajo social de Argentina, vemos que la producción teórica e investigativa está avanzando a pasos gigantes. El trabajo social en Brasil, lo mismo. El trabajo social de Colombia, igual. El trabajo social de Costa Rica igual. Por ejemplo, yo te digo, ¿cuál es el referente máximo del trabajo social de Argentina? Silvana Martínez, que es la presidenta internacional de la Federación Mundial de Trabajadores Sociales del mundo. ¿Por qué? Porque Silvana Martínez tiene una cantidad de producción teórica. O sea, ha ido posicionando la carrera y se ha ido posicionando a sí mismo porque ha ido produciendo teorías, ha ido produciendo propuestas teóricas, propuestas de interpretación de la realidad y del trabajo social. Por ejemplo, si yo te planteo cuál es el referente máximo del trabajo social en Costa Rica, ahí tenemos a varios, pero el principal, a mi parecer, podría ser Esquivel, que es un profesor que también ha producido teoría. Por ejemplo, ¿cuál es el referente máximo del trabajo social en Colombia? Cifuentes, que es una profesora que precisamente ha hecho producción teórica en torno a cómo se tiene que entender la investigación social en el trabajo social. O sea, nosotros cuando investigamos no hacemos cualquier tipo de investigación, no es una investigación como las ciencias naturales, como las ciencias biológicas. Nosotros hacemos una investigación de carácter social. Por tanto, ese carácter social implica que nuestras investigaciones que realicemos nosotros va a ser una investigación que sirva, que sea útil socialmente hablando. O sea, hacemos una investigación que coadyuve y que aporte a solucionar determinados problemas sociales. Esa situación tenemos que tener en cuenta, que nosotros no hacemos ningún tipo de investigación social como las ciencias naturales, sino, como reitero, es un tipo de investigación que tiene que ser útil socialmente. Por tanto, el posicionamiento de la carrera tiene que pasar, a mi parecer, necesariamente por un posicionamiento en su marco normativo y teórico, en su ámbito disciplinar, que en el Perú estamos en un proceso todavía incipiente, no hay producción. Por ejemplo, nosotros hablamos mucho, o sea, el campo de interventivo del trabajo social es amplio. El campo interventivo, el despliegue profesional, nos demandan en diferentes espacios. Si yo te digo, si levantamos una piedra, vamos a encontrar en cualquier sitio a un trabajador social. Pero esa situación es una demanda exclusivamente laboral. Pero si nosotros queremos hacer una intervención de calidad, si nosotros queremos hacer una actuación eficiente, ¿no?, en términos de calidad, tenemos que investigar. O sea, tú, para que intervengas, tienes primero que interpretar una realidad. Cuando tú interpretes y le des una explicación científica o una explicación integral de una problemática, tu intervención va a ser de calidad. O sea, nosotros como trabajadores sociales tenemos que aspirar a una intervención de calidad, a una intervención que sea incidente políticamente. Pero para que sea incidente políticamente, tiene que mediar un proceso de reflexionar, un proceso de buscar las explicaciones sistemáticas de por qué surge un problema social. Creo que eso nos ha limitado bastante para ir posicionando a la carrera. ¿Por qué? Porque lastimosamente, cuando tú vas en un ámbito laboral, los cargos ejecutivos, los cargos dirigenciales o gerenciales, no lo tiene lastimosamente un trabajador social, a pesar que el trabajador social es el agente profesional que se involucra directamente con las problemáticas sociales, bajo
esa situación. Nosotros tenemos las condiciones para poder generar investigaciones, para poder generar producción teórica, porque estamos en una realidad o estamos interviniendo in situ. No somos como la sociología, por ejemplo, como la sociología pues solamente interpreta la realidad desde lo lejano, ¿no? O sea, interpreta la realidad desde lo superficial, pero en cambio nosotros intervenimos la realidad, nos metemos a la realidad y no salimos. Salimos cuando ya hemos solucionado determinados problemas que surgen. Esa es una condición, a mi parecer, imprescindible. Pero ¿qué nos falta? O sea, ¿qué nos falta? Tenemos las condiciones para investigar, tenemos los problemas que investigar también, porque al ser una profesión relacionada al ámbito de lo social y abocada a la solución de problemáticas sociales, tenemos el campo para poder investigar, tenemos los insumos, lo que nos falta es llevar adelante el propio proceso de investigación. ¿Pero por qué? Por ejemplo, Cifuentes, que es una trabajadora social de Colombia, lo había planteado claramente. Para que tú puedas investigar o para que te genere la voluntad de investigar, tiene que haber primero un compromiso ético político frente a tu realidad. O sea, la aspiración de todo trabajador social, a mi parecer, en el ámbito donde esté, tiene que ser la aspiración de construir un tipo de sociedad distinta, de construir un modelo de desarrollo distinto, ¿no? O sea, nosotros tenemos que aspirar como profesionales, como agentes éticos, a la aspiración de un modelo de sociedad. O en todo caso, hablemos de un modelo de un desarrollo social distinto. Esa tiene que ser nuestra aspiración a mediano y largo plazo. Y esta aspiración nos tiene que demandar precisamente el hecho de ir y buscar y descubrir los instrumentos y buscar todo un bagaje teórico de la realidad que nos permita precisamente construir ese modelo de sociedad o de desarrollo social. Creo que eso le falta al trabajo social. Como diría Cifuentes, le falta una formación o un compromiso ético frente a su realidad para que esta realidad pueda ser transformada, pueda ser modificada bajo un modelo de desarrollo distinto. Hay que pues, tener la certeza de que hoy en día el desarrollo social, en la actualidad no es un desarrollo social que se respete la dignidad ni la justicia social. Y eso nos tiene que llevar a un proceso de cuestionamiento. Eso nos tiene que llevar a un proceso de rompimiento con esos modelos que a veces, muchas veces de nosotros replicamos y reproducimos sin darnos cuenta. Creo que es el aspecto ético y político de la investigación en el trabajo social. Yo creo, feriamente estoy convencido y seguro que sin la investigación no va a existir un posicionamiento adecuado e integral. Precisamente si nosotros nos hacemos comparar con otras disciplinas sociales o naturales o profesionales como la enfermería, como la medicina, ¿no? Que son profesionales que de una u otra manera también hacen su producción científica y vemos que su posicionamiento es mayor, están posicionados adecuadamente dentro de este ámbito de la realidad social, dentro del ámbito laboral, etcétera. Creo que por ahí es el camino a seguir. Creo que mi tesis o la hipótesis que yo manejo es que mientras no haya una investigación, mientras no visibilicemos nosotros nuestra práctica profesional, pero visibilizar no lo digo necesariamente en hablar o comentar, sino la visibilización va a pasar necesariamente en dejar un sustento, en dejar algo material. Si tú no dejas algo material, ya sea en un artículo, en una publicación, en algo, si tú no dejas algo material y das a conocer, creo que el posicionamiento no va a seguir adelante, no se va a constituir precisamente en un posicionamiento que tanto hablamos. Por eso creo que es muy importante reconocer que el proceso de investigación tiene un carácter social, porque la investigación no va a ser para ti, sino la investigación es aportativo, es en colectivo. Si tú dejas un insumo material, si tú dejas un sustento material como un hecho colectivo, va a ser difundido. Esta situación creo que es muy importante reconocer. Tenemos que nosotros como colectivo creernos que sí tenemos la capacidad de investigar, que tenemos que tener esa iniciativa de querer impulsar procesos de reflexivos, o sea, procesos que permitan pues, reflexionar y también trascender algunos aspectos nucleares de la carrera.
hoy en día, por ejemplo, lo que yo he podido ver dentro de este contexto de las capacitaciones o dentro de estos aspectos de los conversatorios, se centran más que todo en lo método y técnico, pero no se están centrando en lo disciplinar, que es fundamental. Y esto lo digo ¿por qué? Porque estamos en un contexto donde se busca deslegitimar a las ciencias sociales. Ojo, o sea, esto es parte de un proceso, de un proyecto de sociedad en el cual a las ciencias sociales, como la antropología, la sociología o el trabajo social, lo buscan desaparecer. Estamos yendo a un tipo de sociedad tecnocrática y burocrática, donde se está dando prioridad al aspecto administrativo, al aspecto de lo trámite, pero del tramitismo, pero no se está dando aspecto a lo medular, a lo socio-humano. Por tanto, hay un fuerte cuestionamiento de las ciencias sociales. La antropología prácticamente está desapareciendo. La antropología igual, arqueología igual. La historia de que hablar está prácticamente son ciencias sociales que no están considerados dentro del campo laboral. Pero el trabajo social sí está resistiendo. ¿Por qué? Porque el trabajo social es un agente que en situ, en los hechos mismos, más allá de hacer un rol científico o disciplinar, o profesional, lo que se está haciendo actualmente es una acción técnica. Si nosotros nos ponemos a pensar en diferentes instancias, vemos pues que la actuación no es necesariamente una actuación que va a romper los límites y va a aportar hacia un desarrollo social, sino que están cayendo en una práctica rutinaria, están cayendo en una práctica monótona que a la larga no está aportando necesariamente al posicionamiento disciplinar de la carrera. Precisamente el debate que se armó en torno a la ley de enfermería es un debate principalmente que lo vamos a ganar no en el campo laboral, porque en los hechos, pues, enfermería y otras disciplinas sociales o otras profesiones están usurpando otras funciones. Es una realidad. Pero lo que sí nosotros vamos a ganar es esa pugna o esa lucha que estamos con la ley de enfermería, básicamente se va a reducir en el aspecto disciplinar y formativo curricular. Creo que, creo que el papel que tienen que cumplir las instancias formadoras como las universidades y las escuelas de profesionales de trabajo social es fundamental. Nosotros somos egresados, somos profesionales, pero los que tienen que cumplir ese rol en la investigación o impulsar o proponer que se generen espacios de investigación son las escuelas, en última instancia. O sea, nosotros, nuestra condición de egresados, no es nuestro rol, no nos compete. Podemos hacerlo, sí, pero al espacio que le compete y a los agentes que le compete investigar, desarrollar esa línea de investigación son los docentes, son los formadores. Y creo que desde esta propuesta que yo hago, creo que es pertinente tener también dentro del espacio nacional del colectivo de trabajo social en el Perú una instancia que investigue. Por ejemplo, si tú te vas en la Argentina, tú vas a encontrar, por ejemplo, un espacio que investigue temas específicamente del trabajo social. El Colegio de Puerto Rico, por ejemplo, el Colegio de Puerto Rico se va hasta la ONU para hablar sobre temas de desarrollo social, para hablar sobre temas de pobreza. Creo que aquí tiene que haber también un espacio donde reivindiquen, donde se busca construir disciplinaridad en el trabajo social. Creo que es muy importante porque muchos de nosotros a veces nos cuestionamos, ¿no? ¿Por qué el trabajo social peruano simplemente ejecute? Y es una realidad cruda, ¿no? Que el trabajo social ejecutamos. Ejecutamos políticas sociales, ejecutamos programas sociales, ejecutamos proyectos sociales. Pero en muy pocos casos, en casos muy contaditos, que es las excepciones, encontramos a un colega o a un grupo de colegas que diseñen o formulen políticas sociales. No lo hay. ¿Y por qué no lo hay? Porque no hay, pues, un espacio que asuma ese rol, un espacio que produzca conocimientos sociales desde las perspectivas del trabajo social, que investiguen, por ejemplo, temas de violencia contra la mujer, que investiguen o que produzcan teoría sobre temas de promoción de la salud, temas o producción teórica desde la exclusión social, de la discriminación. Creo que nosotros tenemos
muchos desafíos, tenemos mucha tarea que responder y que cumplir, que no lo estamos haciendo como debe ser precisamente. Creo que nosotros ya es momento que nuestra perspectiva de trabajadores sociales sea también puesta dentro del ámbito disciplinar. Creo que también es necesario que se nos considere a nosotros como aquellos profesionales que estamos comprendidos dentro para poder plantear propuestas. Por ejemplo, en el contexto de la crisis sanitaria, el presidente Vizcarra ha llamado a agentes sociales, ha llamado a especialistas sociales para que vean temas de la contingencia social. Yo les pregunto, yo he visto ahí, hay sociólogos, hay antropólogos, hay médicos, pero pregunto yo, ¿por qué no está un trabajador social? ¿Por qué no está un trabajador social en este grupo de especialistas sociales para ver temas de lo social, producto de lo sanitario o producto de la crisis sanitaria en el país? ¿Por qué? O sea, no hay. Y eso situación nos tiene que poner a pensar y a reflexionar. ¿Por qué no existe o por qué no estamos en asuntos tan importantes? Es irónico, ¿por qué? Porque nosotros, queramos o no, estamos desempeñando una función importante dentro de esta crisis sanitaria. Estamos cumpliendo, pero lastimosamente el cumplimiento que realizamos y las tareas que ejecutamos dentro de este contexto no están tomados a consideración como debe ser. ¿Por qué? Porque precisamente no estamos siendo conscientes que hay una necesidad de expresar, hay una necesidad también de visibilizar, hay una necesidad de hacer público nuestro rol. Creo que nuestras funciones que realizamos quedan entre nosotros, para nuestros grupos de colegas, pero creo que no hay esa iniciativa de que nuestra función o el rol que venimos desempeñando se haga público. No hay esa iniciativa, a mi parecer. No hay ese compromiso de decir, ¿sabes qué? Yo como trabajador social estoy cumpliendo estas acciones y quiero que se me reconozca como tal. Que se me reconozca no como persona, sino que se me reconozca como colectivo. Pero creo que nosotros como colectivo profesional estamos y tenemos mucho que dar, tenemos bastante que dar, tenemos bastante que decir, tenemos bastante que proponer. Y creo que eso va a pasar necesariamente cuando consideramos que el proceso investigativo en el trabajo social tiene que ser reivindicado, que tiene que haber un trabajo social de que también produzca y que también tenga una postura frente a lo que sucede en la actualidad. Y eso pasa necesariamente por comprometerse con nuestra realidad, por comprometerse con situaciones sociales que a veces nosotros actuamos, pero no pensamos por qué pasa eso. No, creo que por ahí va esta propuesta de la dimensión ética política de la investigación en el trabajo social peruano. Espero que me ayuden con sus preguntas, con sus dudas para poder explayarme y poder responder, ¿no? Bueno, Carlos, muchas gracias por la ponencia. Bueno, en realidad, sí, todo lo que mencionas es cierto, hay una carencia de investigación, ¿no? Igualmente, en el tiempo también que venimos trabajando nosotros, hemos encontrado muchas limitaciones, ¿no? Y un poquito voy a resumir lo que has mencionado, muy importante que estaba anotando. Bueno, esto de la investigación que hablaste, ¿no? Cómo viene surgiendo y ese análisis que has hecho tan interesante de las ciencias sociales, ¿no? Que, por ejemplo, la antropología, la arqueología, la historia, está perdiendo ya campos de acción. Y como dices tú, el trabajo social está prácticamente sobreviviendo por un tema más técnico, ¿no? Técnico o esa ley que dice que con más de 100 trabajadores debe haber una trabajadora social, ¿no? Por ese lado se está manteniendo, ¿no? Pero esa no es nuestra finalidad, ¿no? Como tú bien lo has explicado, o sea, nosotros estamos en la realidad misma y vemos directamente la problemática y nuestro aporte puede ser muy bueno en ese sentido, pero hay carencias, ¿no? Incluso hace poco me reuní con algunas alumnas y tienen muchos problemas para realizar sus tesis, también hay ausencia de sistematizaciones, que también digo hay que sistematizar las experiencias, pero hay todavía esas limitantes, ¿no? Y como tú decías, en los países que has analizado, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, o sea, cómo ellos sí han podido hacerlo, ¿no?
Y yo siempre ahí digo, o sea, siempre es de repente mirar otros modelos, ¿no? Cómo ellos sí lo han podido lograr y quizás por ahí modelar esos comportamientos positivos y traerlos aquí, ¿no? Igualmente, como mencionas, este tema de las universidades, también, ¿no? O sea, estamos año tras año ahí detrás también de los docentes para promover espacios de investigación, ¿no? Y acá te quería hacer yo una pregunta, Carlos. Si, por ejemplo, tú decías del tema de los espacios de investigación, ¿necesariamente se tienen que promover desde las universidades o se puede de repente, como dices, a través de un colectivo formarlo, no sé, legalmente quizás, y poder, por ejemplo, participar como colectivo en espacios como los que está convocando el presidente, ¿no? Donde tú bien has dicho que están participando las otras disciplinas, ¿no? Eso quería personalmente preguntarte si es solo exclusivo que lo tiene que promover la universidad o también lo podemos hacer aparte los colectivos. Ya, con respecto a la pregunta, me parece muy interesante y también me permite mencionar algunas cosas que me dejó pendiente. Por ejemplo, en el año 2016 vino esta colega peruana que reside en Argentina, que educa ya a futuros colegas, Margarita Rosas, ¿y qué planteó? Ella planteó, por ejemplo, es que se forme en Perú un observatorio social. O sea, en Argentina, por ejemplo, se constituyó un observatorio social, un espacio de estudio social donde lo integran trabajadores sociales. Y desde ese espacio se estudiaba problemáticas sociales como la pobreza, como el feminismo, como el feminicidio, etc. O sea, en Argentina se armó, existe estudios o espacios de observatorio social, donde se ve las problemáticas desde la perspectiva del trabajo social. Por ejemplo, en Ecuador está la Flaxo, algo así, que es un espacio de estudios de interculturalidad donde lo integran disciplinas sociales como la sociología principalmente. O sea, más o menos así se tiene que hacer en el Perú. Ahora, con respecto a que lo hagan los docentes o no, como yo he planteado varias veces, yo creo que hay una crisis formativa en el Perú. Y eso me va a traer anticuerpos, pero yo lo digo, y que hay una crisis formativa. En el trabajo social peruano no hay formación adecuada, o sea, no hay una formación que permita o que impulse la investigación, no lo hay, lastimosamente. Lo que yo conozco, las realidades, no lo hay. Más están formando para profesionales desde lo institucional, pero acá lo que yo planteo es que se forme profesionales desde un perfil que investiguen. Eso en el trabajo social peruano, por lo menos en las universidades, no lo hay. Y la iniciativa puede surgir de las instancias o egresados, ¿no? O sea, no hay necesidad que sea exclusivamente de docentes, porque los docentes hay una suerte de limitación institucional que no les permite avanzar. Por tanto, crear un espacio, crear un observatorio de lo social, me parece que lo puede impulsar cualquier compañero que tenga la predisposición de constituirlo, ¿no? Y desde ahí, pues, desenvolver y desarrollar esta línea de investigación que tan necesario es, ¿no? Yo alguna vez lo pensé que el CELAC lo puede cumplir. Así. Cuando el CELAC se reactiva, yo imaginé que CELAC lo podría cumplir, pero no es el CELAC de la década del 70, del 60. En la década del 60, 70, el CELAC era un centro latinoamericano donde sí investigaban. Y vemos pues en las bibliotecas libros de CELAC con una buena orientación que sí producían. Pero el CELAC de ahora me parece que todavía tiene serias limitaciones. No hay una visión que ayude a que se avance bajo el aspecto de producir. No lo hay. Creo que es una limitación muy fuerte y creo que sí, lo podemos hacer cualquier profesional, pero ojo, no es una responsabilidad esencial nuestra, porque lo que están llamados a hacer por su propio rol y por lo que se desempeñan son los docentes. Claro. Nosotros no estamos en una obligación o ninguna responsabilidad. ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer, pero no estamos llamados a,
a galardonar ese proceso, a mi parecer. Porque todos los procesos académicos o de cambios de paradigmas sociales los tiene que vertir las instancias formativas, no nosotros. ¿Que podemos hacerlo? Lo podemos hacer, pero no recae solamente en una responsabilidad de nosotros. Claro, gracias, Carlos. A ver, acá nos pregunta Mercedes por el chat. Dice, el programa Amachay del MIDIS, que es relativamente nuevo, está siendo liderado por profesores. Sin embargo, están laborando trabajadoras sociales, pero no están teniendo presencia. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ya, lo que pasa es que ese es un proyecto, si no me equivoco, es un proyecto que ha surgido Amachay. recién por el contexto mismo. Ahora, yo creo que más allá de que asuman un cargo o no, asuman un... Porque, o sea, no quiero yo que se me comprenda que el impulso tiene que ser necesariamente asumiendo cargos. ¿Por qué le digo esto? Porque hemos tenido nosotros, congresistas, trabajadores sociales, que a la larga no han aportado mucho. O sea, su presencia ha sido solamente una presencia personal, pero no profesional. O sea, hemos tenido la Congresista Pariona, que ha pasado desapercibido. O sea, a nivel del colectivo no ha aportado, digamos, lo que esperábamos. O sea, yo no quiero que vean mi perspectiva de la necesidad de asumir cargos, no. Yo creo que más allá de eso, creo que se tiene que considerar las iniciativas que impulsemos en colectivo principalmente. Porque la historia lo hacen las colectividades, no lo hacen las personas. Por tanto, y las mejoras de un aspecto de la realidad se va a hacer en colectivo. Ahora, con respecto a este programa de Amanchay que me están preguntando, creo que más allá de que lo integren o no, creo que también hay que ver bajo qué perspectivas se manejan, ¿no? Dentro de instituciones como el Estado, son muy parametrados las funciones. O sea, quieras o no, si tú quieras generar un cambio, si tú quieras romper algunas imposiciones institucionales, no lo vas a poder, lastimosamente, porque hay objetivos y hay marcos de objetivos que se tienen que cumplir necesariamente. Y creo que es una limitación que tenemos que luchar contra esa limitación. Pero esa limitación se lucha precisamente cuando tenemos o cuando tengamos una organización gremial fuerte. O sea, yo como lucho solo, yo no voy a luchar solo, yo tengo que luchar con un respaldo. Si yo quiero que este programa sea incidente o que este programa rompa las limitaciones institucionales y sea propositivo, tengo que tener un respaldo, necesariamente. Yo no puedo irme solo porque solo no puedo hacer mucho, pero creo que un respaldo gremial, creo que el papel del colegio tiene que ser fundamental. O sea, el colegio profesional tiene que también impulsar este tipo de procesos que posicionen a la carrera, que posicione a la carrera en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, normativo, laboral, sindical, en el ámbito disciplinar, teórico. Creo que es un trabajo integral, ¿no? Creo que es más o menos por ahí es lo que yo podría comentar. Gracias, Carlos. Bueno, acá Juana nos dice, ¿no?, que le parece importante revisar la formación en las currículas de las universidades y que, bueno, nos falta organizarnos, dice, todavía a nivel colectivo. Sobre eso, Carlos, las currículas, por ejemplo, la malla curricular, bueno, no sé si tú has podido revisar de todas las universidades, me imagino que sí. Ahí, ¿qué encuentras, no? De repente cosas, aspectos también positivos, o qué faltaría de repente mejorar en tema curricular. Por ejemplo, eso sí me sorprendió en realidad porque, como diría Paulo Neto, que es un teórico de Brasil, o sea, dentro del trabajo social latinoamericano principalmente hay dos vertientes, y esto creo que es muy importante decirlo, para darnos cuenta bajo qué situación estamos. Hay un trabajo social conservador, hay un trabajo social tradicional, y hay un trabajo social innovador, hay un trabajo social que impulsa o aspira a generar cambios. Dentro de las medidas curriculares, por ejemplo, lo que yo me he percatado es que en casos, por ejemplo, de la Universidad de Trujillo, si ustedes leen el perfil profesional, su visión de perfil
está abocado principalmente a la gestión. Ahora, yo te pregunto así, es un término laxo, ¿eh? ¿Tú vas a gestionar la pobreza o tú buscas erradicar la pobreza? O sea, bajo ese concepto nomás de gestión, yo puedo visualizar cuál es la perspectiva del trabajo social que se maneja en el caso de la UNT de Trujillo. Habla de gestión administrativa, de gestión de procesos. Yo digo, los procesos sociales se gestionan o se transforman, o se estudian, o se interpretan, o se modifican. O sea, yo creo que es muy importante ver los conceptos porque los conceptos expresan una categoría ideológica importante. En el caso, por ejemplo, de Puno, que es muy distinto, ¿eh? Puno te habla de un perfil profesional de defender los derechos sociales. Es una perspectiva distinta. En caso de Huancayo también es más que todo administrativo. Es un trabajo social más institucionalizado. Es un trabajo social más sujetado a las normas y al campo laboral. Como diría el evangelista que es mexicano, diría pues que el trabajo social tiene que ser un trabajo social que responda a las demandas institucionales. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Yo no creo o yo no quiero un trabajo social que aspire a las demandas institucionales. Yo lo que quiero y lo que propongo es un trabajo social que aspire a los cambios sociales, que es distinto, que aspire a los procesos sociales. O sea, nosotros tenemos que estar en consonancia, no a la demanda institucional necesariamente, ¿eh? Tenemos que estar en consonancia a los desafíos que nos afronta la sociedad. Hoy en día, la violencia contra la mujer está siendo sistemáticamente avasallante. Las violaciones cada momento se está dando. O sea, tú desde ese fenómeno de la violencia contra la mujer, tú no lo puedes gestionar. Tú tienes que luchar contra la violencia con la mujer. ¿Y tú cómo lo luchas? O cómo tú intervienes y actúas para que puedas cambiar todo o a lo menos bajar los índices. ¿Cómo tú actúas? Porque yo lo que veo en el Centro de Emergencia Mujer es que el Centro de Emergencia Mujer recibe lo consumado. O sea, solamente se dedica a gestionar una denuncia. O sea, hay un caso de violencia contra la mujer, el Centro de Emergencia Mujer solamente se dedica a recepcionar la denuncia, pero no está llevando a cabo una política preventiva, que es fundamental. Nosotros como trabajadores sociales tenemos que hacer una acción preventiva y promocional. Tenemos que salir de la oficina, tenemos que ir al campo a prevenir y luchar para prevenir que no se cometa actos de violencia contra la mujer. Pero lo que yo estoy viendo en el CEN, y lo digo esto tanto para colegas, para psicólogos y para abogados, hay un trabajo más que todo administrativo, pero no hay un trabajo desde lo social. Y eso tiene que ser una crítica que tienen que aceptarlo. Y ese también es parte pues, de la visión que se tiene del trabajo social y de la visión que se tiene de cómo tenemos que hacerlo lo social. Creo que más allá, yo reivindico por eso un trabajo social comunitario, un trabajo social que se ligue al dolor humano, un trabajo social que se ligue a la aspiración de cambiar un modelo de sociedad. O sea, tú cuando investigues, tú cuando estudias, tú cuando lees, tú te vas a proyectar qué quieres lograr. Y esa proyección te tiene que a ti determinar para que tú lleves esas acciones para ese cumplimiento. O sea, el trabajador social tiene que tener ese horizonte social de justicia social para que no caiga en las imposiciones institucionales. Yo veo que hay un trabajo social muy pasivo, hay un trabajo social muy conformista en ese aspecto, ¿eh? O sea, no queremos ir más allá, tenemos miedo, es que no tenemos las herramientas conceptuales, no lo Teóricas, tenemos. conceptuales, sí, pues. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, acá nos dicen felicitaciones, ¿no? Excelente exposición, invita a la reflexión e impulso al desarrollo de investigación social fundamental para propuestas de políticas sociales, ¿no? Y justo eso va acorde a lo que mencionabas, ¿no? Que son pocos trabajadores sociales que están en el ámbito del diseño, ¿no? De políticas sociales
y justamente tuvimos como invitada hace 2, 3 semanas a Viviana Matos, que es del sindicato del MINSA, y justamente ellas nos decían que ellas estaban, el grupo, el sindicato, detrás de los directivos, digamos, del MINSA, para que ellas formen parte de este grupo, ¿no? Que elabora las políticas de salud y que hasta el momento todavía no lo habían logrado, ¿no? O sea, imagínate si todavía no estamos alcanzando, ¿no? De repente los sindicatos están tratando de repente de alguna manera posicionarnos, pero aún hay ciertas limitaciones también, ¿no? Y también nos comentaban colegas también de salud, ¿no? Que por ejemplo en el tema del sistema de prestaciones sociales, hubo un tiempo que sí, o sea, los trabajadores sociales asumían, digamos, ahí el liderazgo por el tema de las evaluaciones socioeconómicas, pero que luego en el camino, como no los demás directores no entendían bien la intervención nuestra, como que se iba rezagando, ¿no? Se iba un poco quitándole el espacio al trabajo social, ¿no? Y esta es una realidad que sí hay que mencionarla, ¿no? Y justamente ellas planteaban como retos profesionales el tema académico, crear este tipo de espacios, ¿no? Y no solamente quedarnos en lo operativo, ¿no? Y justamente también conversando con estudiantes, muchas de ellas, o sea, se centran en el plano de empresa, ¿no? De empresa, pero en la empresa también uno puede investigar problemas, o sea, el tema del clima laboral, la responsabilidad social, ese sí hay, ¿no? No sé ahí tu opinión, Carlos, porque el tema de empresa lo ven solamente en el lado de trámites, ¿no? Pero no es así. O sea, eso quería saber tu opinión, ¿no? Y qué recomendarías a las colegas que están en empresa, por ejemplo. Mira, con respecto al tema de empresa, yo, si me preguntan, ¿cuál es el ámbito más interesante Ujú. para reflexionar, para debatir, para proponer? Es la empresa. ¿Y por qué? Sí. Porque la contradicción entre, o sea, la desigualdad social marcadamente, o sea, o mejor dicho, la contradicción de la sociedad, o sea, la sociedad, sabemos que existe una división social de clases sociales opuestas, por decirlo así, ricos y pobres. Y en la empresa se manifiesta esa realidad. En cualquier otro ámbito, en la empresa se manifiesta esa contradicción de los capitalistas y de los trabajadores, que es una contradicción, a mi parecer, fundamental en toda la sociedad actual. O sea, la contradicción entre capitalistas y trabajadores se manifiesta en la empresa. ¿Y quién media esa contradicción? ¿Quién media? El trabajador social. Pero la actuación del profesional del trabajo social lo han reducido ¿a qué? A gestor de bienestar social o bienestar laboral. ¿Cómo lo gesta? Básicamente velando a que el trabajador social cumpla con su seguro social, que son sus derechos a salud, al CIS, qué sé yo, ¿no? Y una serie de prestaciones económicas, sociales, ¿ya? Pero ahí, por ejemplo, lo que se tiene que ver es que el trabajo social tiene que recaer no necesariamente en la gestión de su seguridad social, que es una parte sí, pero lastimosamente dentro del contexto peruano se ha priorizado como la función principal y eso no podemos permitir. Lo que el trabajo social tiene que hacer ahí es trabajar con las familias de los trabajadores, porque esa es nuestra razón de ser. O sea, trabajar con las familias ¿para qué? Para generarle un bienestar familiar y este bienestar familiar a la larga genera una mejora psicológica, social en el trabajador que va a llevar a que éste produzca, genere una alta productividad. Y eso a la larga, ¿a quién le beneficia? Pregunto yo. Le beneficia al empresario. O sea, Claro. que el trabajador produzca le va a beneficiar al empresariado. O sea, eso tiene que ser nuestra aspiración, trabajar con la familia principalmente, ¿me entiendes? O sea, para generar productividad, porque yo no digo después acá hay que hacer la revolución, porque eso es imposible, ¿no? O sea, nosotros no podemos hacer eso, pero generar bienestar y mejoramiento en la calidad de vida, de trabajo, yo creo que sí se puede. Pero el ámbito de actuación del trabajo social en empresa no radica, ojo, exclusivamente en el ámbito de seguro social, que es una parte, sí, radica principalmente en el trabajo con los trabajadores, con los obreros, ¿no? El hecho de generarle un bienestar laboral,
trabajando con las familias, porque al fin y al cabo nuestra práctica profesional en todos los ámbitos se reduce en trabajarlo con el aspecto sociofamiliar, a mi Sí. parecer. Ujú. Claro, y por ejemplo ahí también está muchas colegas que están haciendo trabajo en minas y trabajan, por ejemplo, relaciones comunitarias, ¿no? Que estaban ahora más solicitando sociólogos, pero hay colegas que están desarrollando ese ámbito y ahí ven ellas la mediación que tú dices con la comunidad, la empresa, y ahí ya se amplía un tema de responsabilidad social, ¿no? Y como dices tú, al final eso va a permitir también que le suban los créditos sociales a la empresa, ¿no? Y los trabajadores estén más motivados, ¿no? Bueno, acá Por- nos preguntan, dice, ¿qué trabajo se debe hacer en una municipalidad? Ya, en realidad el municipio tiene diferentes espacios donde intervenir, no sé específicamente en qué. Eh, Sí. por ejemplo, el municipio puede trabajar, por ejemplo, con los programas sociales, o MAPEP, con sectores de los adultos mayores, vasos de leche, qué sé yo, comedores, qué sé yo. El municipio, o sea, nosotros para poder plasmar o para poder hacer una práctica estratégica, porque yo lo que reivindico aquí es llevar adelante una práctica estratégica, no ingenua, sino estratégica. Y lo estratégico implica pensar y ver cuáles son los espacios o las instancias positivas y negativas que me pueden permitir implantar una práctica innovadora. Ojo, eso quiero que tengan en cuenta. Y cada espacio es distinto, el carácter de cada espacio es distinto. Por ejemplo, el carácter de una empresa es un carácter conservador, es un carácter impositivo, es reglamentado, o sea, es reglamentado, sí o sí. Ujú. Pero en el ámbito de los municipios no, es distinto. ¿Por qué? Porque es un ámbito estatal, público. Lo bueno del trabajo social en general de todos los países es que el trabajo social no tiene sus funciones definidas. ¿Me entiendes? ¿Por qué? En cambio, en caso de los administradores, en el caso de los gerentes, sus funciones son bien establecidas y parametradas, pero en caso de nosotros no. Y eso es algo bueno, es algo provechoso. ¿Por qué? Porque al tener una no funcionalidad establecida, porque ni la norma ni las instituciones saben qué es lo que podemos hacer, y es una realidad, podemos aprovechar esos vacíos para implantar políticas y darle un norte direccional, ¿me entiendes? Y ahí se puede hacer muchas cosas. O sea, en municipios, al tener vacíos normativos funcional, se puede innovar con proyectos y se puede hacer mucho. Yo, no, yo estoy completamente seguro que no hay otra profesión que puede impulsar el cambio que el trabajo social, porque el trabajo social tiene un ámbito laboral que se construye día tras día, no es definido. O sea, nosotros, por ejemplo, nos demandan en función a las circunstancias sociales. Cualquier problema pasa, ya llama al trabajador social. O sea, ese concepto que tiene de nosotros está presente. Así. Los ámbitos de trabajo son instancias que se construyen, pero no se construyen solos, se construyen porque nosotros tenemos que actuar y darle una direccionalidad específica. Y creo que el ámbito de los municipios es un ámbito tremendamente, es un espacio que tiene vacíos y podemos hacer mucho, pero hay que saber, hay que ser táctico, hay que ser político bajo ese aspecto, ¿no? Ujú. A ver, no sé si algún colega de repente quiera este, comentar o preguntar, pueden aperturar sus micros. Colegas, Colegas, por favor, mírame, invito y eso que a que me están pregunten. varios, ¿ah? Hay Son 36. 36 ahí. Mira, a mí me gusta que me pregunten. Creo Sí, que por ahí, pregunten sí, muchachos, pregunten, chicas, y a chicos, mí me gusta que me pregunten. pregunten para poder profundizar más. A veces me quedan sueltas las ideas y cuando me preguntan, sí empiezo. Sí, licenciada Nelly, muy buenas noches, licenciado Carlos. Primeramente para felicitarlo por la excelente exposición que ha tenido el día de hoy, que nos hace un poco también reflexionar respecto de nuestra carrera. Bueno, en función al trabajo en la municipalidad, efectivamente, como usted dice, eh, hay un campo
de acción bastante amplio en las municipalidades, porque las municipalidades tienen funciones para trabajo con diferentes, digamos, sectores, primero, con la población en sí, ¿no? Por ejemplo, está el tema de participación vecinal, está el tema de medio ambiente, está el tema, digamos, de las personas vulnerables, sean adultos mayores, personas con discapacidad, niñas, niños, los jóvenes, etcétera. En realidad en las municipalidades hay bastante campo de acción para el trabajo social. Eh, Igualmente en el campo laboral. Pero como usted dice, muchas veces hay, Ana, por allá. Mira cómo- alguien tiene su micro abierto. Está un poco parametrado algunas funciones con de algunos colegas, ¿no? Como usted decía, a veces se han vuelto en gestores solamente de algunos trámites administrativos, diría yo, pero hay que ver un poco más allá, un poco más allá. Yo sí considero que, como usted dice, coincido totalmente en decir que nuestra carrera tiene un campo de acción amplio. Como yo digo, si puedo trabajar en esta área, en esta, en la otra, y como usted dice, podemos hacer intervenciones en función también al contexto, ¿no? Muy importante lo que usted también ha manifestado. Eso es lo que podría opinar. Gracias. Gracias, Juan. Muy buenas noches, licenciada Nelly y licenciado Carlos. Buenas noches, Janet. Bueno, algo que yo quería aportar sería lo que el licenciado Carlos nos está informando. Son cosas muy interesantes, ¿no? Que abarcan nuestro conocimiento y apertura como trabajadoras sociales. Personalmente yo he tenido experiencia de trabajar lo que es gestión pública. He trabajado en lo que es el programa de vaso de leche, he trabajado en lo que es el programa de complementación alimentaria, he trabajado en lo que es el sistema de focalización de hogares y también he trabajado en lo que es seguridad ciudadana. Entonces, lo que yo he podido observar ahí es que indirectamente, como manifestaba el anterior colega, a veces estamos relegados, ¿no? Personalmente, a veces quería hacer yo cosas más allá de lo que era mi función, ¿no? Tal vez la parte administrativa, pero a veces habían limitantes mirándolo del lado político, porque no ingresé por cuestiones políticas, ingresé por, tal vez, me tengo que dar crédito, tengo mi talento de vocación de trabajadora social, entonces me convocaron para trabajar, ¿no? Y entonces para mí fue algo muy bonito esas experiencias, justamente como no ingresé por gestión del partido que ganó, también tuve que tener una fecha de término, ¿no? En todos esos espacios que trabajé. Entonces, yo he visto bastante que se relega bastante a la trabajadora social. Por ejemplo, nosotros en el sistema de focalización, para rellenar las fichas socioeconómicas, las cuales hoy en día hay muchos conflictos en el MIDIS para focalizar adecuadamente a nuestros usuarios de poblaciones de pobres y pobres extremos, realmente hoy en día no lo hace una persona que tenga un criterio adecuado para ese llenado de sus fichas. Y entonces por eso vemos pues personas que no merecen, están como pobres extremos, ¿no? Y ahí indirectamente nos relegan porque no nos dan esa apertura a nosotros para trabajar, ¿no? Y más bien hacen entrar a personas que a veces no tienen el criterio de hacer el llenado adecuado, es uno de ellos. Igualito ocurre en los programas sociales del vaso de leche, igual, ¿no? Hay personas que no merecen, están como usuarios. Igualito ocurre en el programa de complementación alimentaria de los comedores populares, también, ¿no? A veces no todos merecen estar como socios. Entonces, ahí es la disyuntiva, porque realmente nuestra profesión es amplia para ese trabajo, pero a veces son cosas que te relegan, te limitan cuando al menos trabajas en gestión pública. Ahora, mi consulta sería para el licenciado Carlos, ¿qué podríamos hacer frente a eso, no? Porque al final no estamos haciendo como profesionales en ese campo por ciertas limitaciones o condiciones, digamos así, que existen, no podemos desarrollarnos, ¿no? Yo inclusive he tenido hasta cuando he tenido dificultades con lo del CISFO, he tenido que conversar directamente con la oficina principal en Lima
porque yo veía que me decían muchas personas, adultos mayores, por ejemplo, estar en pensión 65, los cuales no estaban, y habían otras personas que no merecían y sí estaban. Entonces, yo, muy aparte de la ficha socioeconómica que se envía, yo enviaba hasta fotos creíbles, ¿no?, de la visita que se realizaba y trataba de buscar sustentos para que realmente esa persona clasifique como pobre extremo, ¿no? Y indirectamente, personalmente, si yo lo evalúo en esa ficha, opinión personal es de que deberíamos mejorar esa ficha socioeconómica para que nuestra calificación sea la más adecuada y sobre todo a beneficio de la persona que necesita el programa, ¿no? Eso sería mi intervención. Muchísimas gracias por escuchar. Gracias, Yana. Sí, quisiera responder a la duda que me emitió la colega. Yo desde que estaba en la universidad, en realidad, yo he considerado que el trabajo social tiene que ser político. Político no en el sentido partidario, ojo, sino político en el sentido de que el trabajo social tiene que tener una visión política. Esta visión política te permite ver la correlación de fuerzas, porque si tú verdaderamente estás comprometido con querer incidir en tu práctica profesional, tú tienes que tener una balanza política. Por ejemplo, en las instituciones públicas, para que tú puedas asumir un cargo o cumplir una función determinada, no es una cuestión administrativa, gerencial, es más que todo, es una cuestión política. Cuando tú trabajas en el gobierno, más allá de que tú seas bueno o no en tu trabajo, lo que va a definir en última instancia que tú actúes o no es una cuestión política, es una decisión política. Por eso yo creo que el trabajo social tiene que ser político bajo ese aspecto, de saber medir y saber analizar cuál es la correlación de fuerzas políticas. Y en función a la correlación de fuerzas políticas, tú tienes que ir escalando poco a poco, de forma estratégica. Y esto también tiene que ser precisamente respaldado por una organización gremial. El colegio tiene que ser el soporte gremial político. O sea, la función del colegio no es una función solamente gremial, no es una función meramente administrativa de emitir colegiaturas o habilitaciones. Esa no es la función del colegio. Su función es político. ¿Político en qué sentido? En ser el respaldo institucional para procesos de incidir colectivamente y profesionalmente. Yo en muchas oportunidades, yo no me he sentido no me he sentido con respaldo suficiente para impulsar cambios desde mi ámbito laboral, porque porque me sentía abandonado institucionalmente de mi colegio. En cambio, en el caso de enfermeros o médicos, que es un gremio profesional bien fortalecido, vemos que son capaces de llevar hasta ministros, de tener profesionales médicos en cargos importantes. ¿Y eso por qué? Porque tienen una fuerza política, porque saben moverse políticamente. Creo que ahí pasa por una práctica política, entendido en la mejor manera de esta palabra, ojo, o sea, políticamente hay que tener una visión política, hay que saber moverse, hay que ser estratégicos, hay que ver las correlaciones de fuerzas políticas y sobre todo también tener una organización, ya sea un colectivo o una instancia que nos apoyen y nos respaldan. Esa es una lucha, creo yo, como diría Silvana Martínez, que es la presidenta internacional del trabajo social. El trabajo social y la práctica del trabajo social es una trinchera de lucha. O bien tú vas a luchar por la dignidad de la gente, o bien te vas a ver sometido por las fuerzas institucionales y conservadoras. Así de simple. Gracias, Carlos. A ver, acá nos hacen otra pregunta. Dice, en el contexto actual, en el sector salud, se está elaborando por teleorientación y telemonitoreo, dando fortalecimiento familiar en circunstancias por COVID-19 en salud mental. En este contexto, ¿qué sugerencias nos puede dar en el tema de investigación para el trabajo social? Por ejemplo, el teletrabajo, el teletrabajo como se entiende, por ejemplo, es una sobrecarga laboral, porque hay profesionales que trabajan más de lo debido, para empezar. Eso puede ser un tema de investigación, así, en la ciencia social en general.
pero en el trabajo social, yo creo, por ejemplo, un tema de investigación, a mi parecer, que sería muy interesante es el papel que cumple la familia como soporte socioemocional para la restauración o la curación de los pacientes de COVID. Porque, mira, yo estoy completamente seguro que la familia cumple un papel muy relevante para que un paciente de COVID pueda sanarse o no. Y este apoyo pasa más allá del apoyo económico, del apoyo de estar ahí con ellos. Creo que pasa más allá por un soporte socioemocional. No me van a dejar de mentir, pues, que cuando un paciente cuenta con una familia nuclear estructurada, tiene mejores armas psicosociales para poder afrontar la enfermedad. En cambio, si un paciente es solo, abandonado, evidentemente no va a tener las armas psicosociales. Creo que por ese lado sería muy interesante y de cómo el trabajador social media para que se relacionen. Entonces, el trabajo social es un profesional que estructura los vínculos sociales familiares rotos. Muchas veces nosotros somos el vínculo intermedio y eso es un papel muy importante, más importante incluso que poner la vacuna, ¿no? O sea, yo estoy convencido firmemente que el trabajo social tiene una labor esencial, es muy humano, o sea, trasciende eso. O sea, nosotros estamos en una relación íntima con las familias. Yo que estoy trabajando ahorita en una casa hogar para adultos mayores, yo me vinculo con la familia y hay que saberse vincular también, ¿no? Y creo que es muy importante trabajar e investigar bajo esa línea de cómo la familia está aportando o cómo nosotros venimos aportando a que el vínculo familiar se establezca y se fortalezca. Sí, muy interesante. Y justo, ¿no? Muchas colegas habían entrado un poco en pánico por el tema, decían, ahora, ¿cómo vamos a acercarnos a nuestro, ¿no? A las personas que atendemos, cómo vamos a hacer ese acercamiento si ya ya estamos con el distanciamiento físico, ya no podemos hacer visitas, ¿no? Pero, o sea, a través de estos medios de comunicación, o sea, con el teléfono, por ejemplo, o sea, sí, nuestro mensaje tiene que seguir llegando, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay que ser también creativos y como tú dices, o sea, el vínculo entre la familia y nosotros está, ¿no? Porque ellos me cuentan que tienen una buena relación con la familia, y en ese sentido, yo creo que este es el momento adecuado porque, o sea, esta crisis, lo que la gente quiere ahorita es hablar, o sea, hablar de su problemática, también hablar de algunas cosas que ellos han podido, por ejemplo, yo conozco mucha gente que su talento, o sea, ha surgido en esta crisis, ¿no? Y han hecho nuevos emprendimientos, o sea, y esas cosas, yo creo que es bueno rescatar y la gente, o sea, hablarle también de eso, ¿no? Darle ideas de cómo puede mejorar en ese sentido su situación socioeconómica, ¿no? Entonces, por ese lado yo creo que es interesante ese tema que propones. Bueno, acá hacen otra pregunta, dice, ¿considera usted que la trabajadora social al realizar proyectos y programas según cronogramas de promoción de la salud como Día del Adulto Mayor, prevención de la violencia o prevención de VIH, considera usted que allí también estamos cumpliendo con la parte de investigación y planificación o solo estamos dando un orden lógico a estas actividades? No, la investigación que yo propongo tiene que ser una investigación de carácter científica, definitivamente, desde lo que plantean las instituciones que forman a los trabajadores sociales. El hecho de dar un boletín o hacer un panel, eso es enmarcado dentro de una práctica de promoción de la salud, ¿no? Dentro de una práctica de promoción social, dentro de una práctica informativa, pero eso no es investigación. O sea, investigación, ¿cuál es su objetivo principal? Es dar a conocer o sistematizar una problemática social analizando todas las variables posibles. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la explicación investigativa que tú le darías al fenómeno de la violencia contra la mujer? ¿Qué me dicen ustedes, por ejemplo? O sea, ¿cuál es su explicación? Porque la explicación no solamente es que el varón violenta a la mujer. Eso para mí eso no es una explicación científica, a mi parecer, sino que esto deviene pues dentro de un proceso macroestructural donde la violencia está generalizada en todos los aspectos. O sea,
O sea, la violencia, tú ves la violencia contra los niños, contra los adultos mayores, contra los animales, contra los etnias minoritarias. O sea, esa explicación que tú brindes tiene que ser una explicación que lo ligues necesariamente a un fenómeno macro. Por ejemplo, si tú intervienes en una situación de pobreza o tú intervienes a un sujeto en situación de calle, ¿cómo te explicas? ¿Por qué ese sujeto está en la calle? Tú no vas a explicar pues, diciendo que el sujeto está en la calle porque quiere. No, o sea, tuvo que haber pasado circunstancias familiares, estructurales, que le llevaron a quedarse en la calle. Y el fenómeno de las personas en calle en el Perú es un fenómeno amplio, aunque no parezca. Otra cosa es que no lo queremos ver, pero es un fenómeno que está creciendo. O sea, tú tienes que darle una explicación lógico-estructural, o sea, ligándolo a los fenómenos mundiales. ¿Entiendes? O sea, no es casualidad, pues, que hoy en día estén muriendo adultos mayores. ¿Por qué? No porque le está afectando por el virus, creo que hay, más allá de eso, hay una intencionalidad clara de que estos adultos mayores se les corten o no se les pague sus aportes de la ONP. O sea, la explicación que yo me doy del COVID-19 no es una explicación meramente biológica, sino tiene un carácter social, político, sanitario. Creo que tu interpretación o tu análisis que tú hagas de un fenómeno social tiene que trascender de lo individual, sino que es una explicación que engloba dentro de una problemática general de una sociedad. Así de simple. Sí. ¿No? Y justamente ahí viene una pregunta de algunos colegas siempre me dicen, ¿no? O sea, ¿por qué es importante la teoría? Me dicen, o sea, ¿por qué hay que de repente revisar literatura cuando yo voy a hacer un proyecto? ¿No? Y eso creo que es trascendental, ¿no? O sea, por ejemplo, yo les digo, si te vas a meter, digamos, ¿no? a un tema de emprendimiento en mujeres, o sea, tienes que saber de dónde viene el emprendimiento y si se puede hacer en ese determinado lugar y quién te da esa información, la literatura, pues, ¿no? O sea, qué estudios se han hecho en ese lugar, de repente de dónde surge ese concepto, ¿no? Cómo han venido evolucionando en el campo en las mujeres, ¿no? Entonces, pero eso es lo que cuesta a muchas colegas profundizar, ¿no? La importancia de la teoría. Igual, hace poco hicimos un taller de consejería social y traje todas las teorías que existen que sustentan la consejería social, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante revisar, ¿no? La teoría, revisar la literatura que existe para poder profundizar, ¿no? En ese aspecto. No, de hecho que sí, la teoría es la luz. O sea, la teoría te va a iluminar tu camino. Así es. Pero si tú no, si tú no generas un respaldo de tu práctica profesional con alguna teoría, tu práctica va a ser incierta, va a ser dentro de una situación no tan clara de ver las cosas. Creo que cuando tú actúas en un fenómeno, así sea para ti o para nosotros insignificante, tiene mucho significado político, estructural, a mi parecer. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, cuando tú actúas frente a una situación de sujetos vulnerables económicamente o sujetos excluidos, estás viendo que es un fenómeno a nivel de la desigualdad socioeconómica del país. Y eso también, si tú buscas e incides correctamente, estás luchando, quieras o no, en última instancia, con esa desigualdad macro. Creo que es muy importante ese reconocimiento de lo micro y macro. Nosotros estamos dentro de una estructura macro. Quieras o no, nuestras acciones que desenvolvamos, así sea en cualquier ámbito, de una u otra manera va a afectar, va a trascender o va a aportar dentro de esta problemática estructural. La violencia contra la mujer, que muchas veces se habla, la violencia contra la mujer no se va a solucionar con capacitar a las mujeres. La violencia contra la mujer no se va a solucionar empoderándolas, entre comillas. Esa solución pasa necesariamente organizando a las mujeres de sus propios intereses y reivindicaciones. Eso creo que es muy importante nosotros como profesionales reconocer que nosotros tenemos que ir aportando a tal fin, a que las mujeres se organicen y también reivindiquen derechos políticos, pero a la vez denunciando que esto es parte de un programa o de un proyecto cultural hegemónico patriarcal. Creo que por ahí se tiene que ver este proceso de investigar. Muy bien.
A ver, acá nos comentan, dice, efectivamente, la creación de gremios de trabajadores sociales puede ser una fuerza tal que dé fruto al reconocimiento de la profesión, además de poder alcanzar el reconocimiento. No, no, sí, de hecho creo que todos estamos convencidos de que el papel del gremio es trascendental, fundamental, es un gremio, es un espacio donde tenemos que sentirnos identificados, pero lastimosamente eso no pasa. Que está en el proceso de construir, tenemos que hacerlo necesariamente. Ahora, Y que se mete entre nosotros. yo propongo, si no existe ese gremio, podemos generar instancias, grupos, espacios institucionalizados que también puedan jugar como aquel soporte gremial que nos falta. Creo que también es una propuesta que yo estoy manejando, formar espacios, grupos, colectivos, y desde ahí pues también que estos grupos también jueguen ese papel de respaldo institucional que el colegio no lo está cumpliendo. Así. A ver, nos pregunta acá, Eli dice, soy egresada recién de la universidad. ¿Qué libros me puede recomendar para leer sobre trabajo social? Ya, yo te recomiendo que leas producción teórica de Brasil, de Argentina y de Colombia. Puedes leer a Paulo Neto, que es un reconocido intelectual del trabajo social en Brasil, Paulo Neto. Puedes leer a Silvana Martínez, y en caso de Colombia puedes leer, por ejemplo, a Cifuentes, y también a un intelectual que se llama Parra, ¿ya? Parra y también Parra, Cifuentes, Pablo Neto en Brasil, Argentina, Silvana Martínez. Lo googleas en internet y te va a salir todos sus libros que tiene. Muy bien. Bueno, colegas, no sé si tienen otra pregunta más, algún comentario. Sí, licenciada Nelly, si me permite. Sí. Bueno, justamente en cuanto se refería al licenciado Carlos, que tenemos que tener un marco teórico para poder hacer una intervención. Es importante. Por ejemplo, en cuanto a la violencia contra la mujer, o sea, haciendo una denuncia no vamos a cambiar, no vamos a aportar mucho en el cambio, ¿no? Es todo, incluyendo incluso al agresor, incluyendo, porque se trata de que él tenga un cambio, pero ese cambio no se va a poder dar de una manera inmediata, sino también la intervención tiene que ser más allá, a todo nivel, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, con esto de la pandemia, muchas municipalidades reflejaron también lo mal, de alguna manera inadecuada, la selección de las personas en estado vulnerable, pobreza extrema, la clasificación. Entonces, hubiese sido, por ejemplo, muy oportuno un pronunciamiento del Colegio de Trabajadoras Sociales. Es un momento preciso para que ellas, con su voz, su presencia, así como el Colegio de Médicos u otros, hubiese expresado. Entonces esto hubiese sido bastante importante. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice, lo felicito. Gracias. Gracias, Claudia. Quería hacerle un pequeño comentario, Claudia, colega Claudia, hubo un pronunciamiento por parte del colegio sobre este tema de la focalización, pero su pronunciamiento me parece totalmente falta de análisis. ¿Por qué? Porque su pronunciamiento radicó en que, y está colgado en el Facebook, ellos plantearon, o sea, el colegio profesional, ¿qué planteó? Planteó que se está clasificando equivocadamente a las familias. ¿Por qué? Porque no se ha actualizado el software. O sea, están viendo un tema técnico, o sea, el problema de la mala clasificación socioeconómica la han visto desde un plano técnico, diciendo que falta actualizar los datos. Pero eso no es la solución o la respuesta. El tema es que no hay instrumentos científicos adecuados, disciplinares, que puedan prever cuándo una familia necesita o no. Y eso manifiesta también una falta
garrafal de parte del colegio, al plantear que fue una falta de actualización de datos. Eso no es el problema es que no están abocados los profesionales que les competen como tal a hacer una clasificación socioeconómica de carácter científica, que seríamos nosotros, porque somos los profesionales que vemos ese tipo de problemáticas. Y creo que por ahí también es un error por parte del colegio haber hecho todo ese planteo de decir que se debe a que no ha habido una actualización de datos del software. O sea, están viendo un problema más técnico y eso no es. Y ahí vemos claramente que los que nos representan gremialmente les falta también tener una visión política de ver las cosas. Eso sí, en ese aspecto sí me disgustó bastante porque dentro de este contexto, como usted dice, debió ser un motivo para poder impulsarnos más, ¿no? Pero lastimosamente, si no hay un espacio que nuclee o que aglutine todo el reconocimiento que estamos buscando, lastimosamente tenemos un camino muy largo que recorrer todavía. Gracias, Carlos. Colegas, ¿alguna intervención más? ¿Ninguna? Bueno, entonces solo queda agradecerte, Carlos, tu presencia, tus buenos aportes que nos has dado. Yo creo que nos has generado a todos muchas ideas y de seguir en este camino, ¿no? Y apostar a la investigación, apostar a las sistematizaciones y darle pues sentido a la carrera, ¿no? Que es tan bonita nuestra profesión. Nuestro campo de acción es amplísimo y hay que apostar pues ya a estar en espacios donde podamos tomar decisiones para reformular políticas sociales y las problemáticas apuntar como bien decía Carlos, a la erradicación, ¿no? Entonces nosotros somos una disciplina que contribuye a eso, al desarrollo social, humano, y hay que ir en ese sentido, ¿no? Y en el tema de las investigaciones hay que ver este espacio que existe en realidad, ¿no? Como lo hay en otros países, y por qué no hacerlo acá. No sé cómo ellos lo han logrado y por qué acá no se puede hacer, y nunca es tarde, ¿no? Y hay que empezar. Yo siempre les digo a las colegas, hay que sistematizar, ¿no? Por lo menos nuestras experiencias, y en este tiempo que hemos estado en confinamiento, yo creo que ha habido tiempo para poder sentarnos y poder reflexionar y escribir. Por favor, hay que escribir. Yo también les he propuesto, hay que hacer, aunque sea un blog y escribir ahí las experiencias, ir sistematizando. De repente también estos conversatorios que los vamos a seguir difundiendo. Muchas gracias, Carlos, por tu presencia y de todas maneras va a haber más oportunidades para dialogar contigo. Gracias. No sé, Muchas gracias. más. De repente, gracias, Carlos. No sé, para despedirnos, a ver si encendemos las cámaras para tomarnos una foto. A ver, colegas. Para ya finalizar. Voy a encender mi cámara. Ya, a ver, vamos a tomar. A ver, 1, 2, 3. A ver, una más. Vamos a ver también. A ver, doctor, yo sé que usted está al tanto de esta historia. Ya, a ver. 1, 2 y 3. Listo, colegas. Gracias, Carlos. Ya nos estamos viendo hasta el próximo miércoles. Chao, buenas noches. Muchas gracias, Gracias, licenciada. Carlos. Gracias a todos, colegas. Licenciado Gracias. Carlos. Y hasta luego, Gracias, colegas. ustedes. Esperamos vernos pronto. Sí, gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muy buenas noches, muchas gracias. Felicitaciones a todos. Gracias.